Disculpen, el video ya está empezado. Está leyendo esta parte. Dice, si por ejemplo, si es que el cristianismo se hubiera podido unir con el maestro en el año 1945, entonces se supone que después no hubiera habido ningún sufrimiento. Sin embargo, ya que el cristianismo cayó en una posición en la que se opuso al maestro, entonces el maestro tuvo que recibir toda clase de sufrimientos y tuvo que vencer todos esos sufrimientos. El Padre estableció la Iglesia de Unificación y en lugar del cristianismo tuvo que establecer un fundamento para realizar la restauración por indemnización mundial. ¿Qué clase de organización religiosa es la Iglesia de Unificación? La Iglesia de Unificación apareció como una forma religiosa nueva del tipo Abel, en frente del cristianismo, que lo abandonó todo. O sea, en otras palabras, ya que el cristianismo se opuso y no se pudo realizar la voluntad de Dios, entonces la Iglesia de Unificación ha aparecido en lugar del cristianismo. Como les hablé la vez pasada, el cristianismo debió prepararse para recibir al Señor de la segunda llegada. Ellos debieron recibir al Señor de la segunda llegada, que era el Padre. Sin embargo, el cristianismo no pudo recibir al Padre. Es por eso que el Padre tuvo que establecer la Iglesia de la Unificación. Y dentro de todo esto, el Padre está diciendo que la Iglesia de Unificación fue establecida en lugar del cristianismo. Y pues el Padre estableció la Iglesia de Unificación y esta es la primera iglesia con la que empezó el Padre. Creo que por aquí debe estar escrito el nombre. Con respecto al nombre, lo que el Padre nos explicó es lo siguiente. Vamos a leer estas palabras acerca del nombre de la Iglesia de Unificación. Un momento, por favor. La Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Si yo hubiera sacado, o sea, del nombre, ¿no? La Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, si de este nombre hubiera sacado la palabra unificación del cristianismo mundial, entonces nadie nadie se me hubiera opuesto. Si yo hubiera sacado la palabra unificación del cristianismo, y si solamente le hubiera puesto como nombre a la Asociación del Espíritu Santo para la unificación, entonces no hubiera habido ningún problema. Hubiera estado muy bien. Sin embargo, ya que le puse la palabra unificación del cristianismo mundial, es que comenzaron a insultarme. Teníamos que conectar al cristianismo e ir a un nuevo nivel, a un mundo de un nuevo nivel. La Iglesia de Unificación tiene la responsabilidad de dirigirse hacia el ámbito de esperanza de la historia. En primer lugar, el Padre, el Padre en el nombre de la Iglesia de Unificación le puso unificación del cristianismo mundial. El cristianismo, bueno, ustedes ya lo deben haber escuchado, el cristianismo como falló y no pudo recibir al Padre, el Padre quiso que el cristianismo esté en una posición en la que no había fallado. Es por eso que el Padre trató de avanzar junto con los cristianos. Es por eso que le puso la frase unificación del cristianismo mundial. Sin embargo, a causa de que el Padre le agregó esta frase, es que recibió muchas persecuciones y le decían por qué es que él agregó la palabra cristianismo.
De esta manera, el Padre le puso este nombre porque él quería incluir a todos los cristianos. En segundo lugar, vamos a verificar el significado de la palabra unificación. Nosotros no podemos realizar la unificación a la fuerza. La palabra, el camino de la unificación solo se puede realizar mediante la verdad, mediante el amor. Tiene que ser lo verdadero. Por lo tanto, las enseñanzas no se pueden forzar, no se pueden castigar. Nosotros enseñamos el camino para poder llegarnos a unir de una manera natural. La unificación significa que dos cosas van a llegar a ser una sola. El carácter chino el primer carácter chino de la unificación es el carácter chino de líder, de la palabra liderazgo. Eso significa que uno tiene que hacer las cosas voluntariamente. No es una federación. Con respecto a la unificación, significa que dos cosas van a ser una sola y el Padre dice que se tiene que hacer de una manera voluntaria. Es por eso que no es algo que se hace a la fuerza, no es algo que nosotros vamos a solamente a obedecer a alguien, seguir a alguien. La unificación se puede realizar únicamente mediante la verdad y el amor. Ese es el significado de la unificación. Dentro de nuestra vida de fe, creo que nosotros también podemos ponernos a pensar en esto, porque a veces nosotros nos forzamos o forzamos a los otros. La fe no es algo que uno se fuerza, sino que nosotros tenemos que sentarnos en la verdad y en el amor. Luego, veamos la parte de la asociación del Espíritu Santo. Mm, ¿Qué es el Espíritu de Dios? O sea, en caracteres chinos, este es el espíritu, estos caracteres en español lo han traducido como el Espíritu Santo, ¿no? Asociación del Espíritu Santo. Según los caracteres chinos, se escribe como el Espíritu de Dios. Como ya ustedes han escuchado en las charlas del principio divino, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, según la explicación del Padre, él dice que el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, es lo que logra realizar una armonía centrada en el amor del mundo espiritual y del mundo de los seres humanos. Este carácter chino es un carácter chino de Corea, por eso es difícil, pero es el mismo carácter chino de abajo. ¿Por qué es que el Padre metió aquí el carácter chino de Espíritu de Dios o Espíritu Santo? Es porque la relación de padres e hijos se realiza mediante el Espíritu de Dios, o sea, la unificación se realiza mediante el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la relación de padres e hijos se tiene que realizar mediante la armonía. Es por eso que el Padre incluyó la frase, la asociación del Espíritu Santo. Es por eso que dentro del nombre dentro del nombre de la Iglesia Unificación hay un amor muy grande. No es a la fuerza, sino que el Padre dice que todos nosotros tenemos que hacer las cosas voluntarias mediante el amor y debemos llegar a tener una relación de padres e hijos con Dios. El Padre dijo que al entender que nosotros tenemos una relación de padres e hijos con Dios, se le aclararon todos los secretos de este mundo. Por eso es que en ese mundo en donde podemos conectarnos con el corazón de nuestros padres, todos podemos llegar a ser uno solo. Y entre los seres humanos también creo que nos pasa lo mismo, ¿verdad? Por eso el nombre de la Iglesia Unificación tiene incluido un amor muy grande. Y nosotros conocemos que este es el símbolo de la Iglesia Unificación. Este es el símbolo que se estableció en el año 1965. Entonces vamos a leer el significado de este símbolo de la Iglesia Unificación. Hay 4 pilares y están dando vueltas alrededor del cosmos. Al dar vueltas, tienen que dar vueltas alrededor del fundamento de 4 posiciones de Dios. Acá hay 4, ¿no? 4 grandes pilares y esto significa el fundamento de 4 posiciones. También simboliza el norte, sur, este y oeste.
y están dando vueltas. ¿Se dan cuenta que están dando vueltas? Este es el carácter chino de que están dando vueltas. Es por eso que tenemos que dar vueltas centrados en Dios. Y estos pequeños pilares, hay 12 pilares alrededor. Y esto simboliza los 12 meses, también representa el número 12. Es por eso que cuando nosotros vemos esta figura en general, podemos ver que tiene la figura del timón de un barco. Es por eso que eso significa que nosotros vamos a manejar el cosmos. Y creo que también tiene un significado el hecho de que parezca el timón de un barco. Por eso la Iglesia de Unificación tiene el significado de guiar el cosmos, manejar el cosmos. Ese es el significado del símbolo de la Iglesia de Unificación. Es por eso que dentro de este símbolo se encuentra casi todo el contenido de los principios de la creación. Luego, nosotros hemos escuchado bastante acerca de que a los miembros de la Iglesia de Unificación se les llaman chicos. Entonces vamos a leer las palabras con respecto a este término. El día de hoy en la Iglesia de Unificación a los miembros se les llaman chicos. En nuestras familias, a cada miembro se le llama también chico. En la Iglesia de Unificación, ¿en qué se centra para llamar a las personas chicos? Llamamos a los miembros chicos centrados en el amor de Dios, en el ideal de la creación de Dios que Dios estaba buscando originalmente. Mediante los chicos es que vamos a poder establecer lazos de hermanos y hermanas. Es por eso que esta palabra chico es el fundamento para establecer el reino de los cielos. Es un sustantivo grandioso y sagrado. Aunque desaparezca el cielo y la tierra, este sustantivo no desaparecerá. La sustancia de este sustantivo tiene que poder quedar. Es por eso que el nombre de los chicos también en Corea significa familia. Se escribe con el carácter chino de comer y de boca. O sea que significa que tiene una relación de comer juntos. La vez pasada creo que también les dije que les hablé de la comida, ¿no? Desde su nacimiento, desde antes de aprender las letras, el padre dijo que le habían enseñado a comer. Es por eso que de darle de comer a las otras personas, ¿no? O sea, eso es hacer algo por los otros. Y tener una relación cercana del corazón, tener una relación de familia es poder llegar a comer juntos. Es por eso que el padre dijo que el padre llamaba a los miembros chicos por esta razón. Y el padre dice que aunque desaparezcan el cielo y la tierra, los lazos de hermanos y hermanas que tenemos no desaparecerán. Ese es el significado que tiene la palabra chico. Es por eso que nosotros también debemos llegar a tener relaciones de hermanos y hermanas de esta manera. La Iglesia de Unificación, después de ser establecida, ¿cuál fue el curso del Padre? Durante un año y un poco más, el Padre dio de testimonio a los de segunda generación del cristianismo. Ese fue el contenido de la providencia que vino a continuación. Ya que los de primera generación fallaron, tenía yo que reunir y unir totalmente a los de segunda generación. Dentro de los miembros de segunda generación se encontraba todo. Habían hijos e hijas espirituales. Habían hijos e hijas que habían ido a visitar los templos. También había hijos e hijas que no creían en las religiones. Todas las personas estuvieron reunidas aquí. Estos miembros de segunda generación trataron de unir, si se hubieran podido unir totalmente, entonces ellos hubieran podido recobrar todas las fallas de los miembros de primera generación. Hubieran podido restaurar a su país, a la iglesia, llegarlos a unir e iban a poder salir al ámbito mundial. ¿Qué significa esto? En conclusión, para poder, el padre se esforzó bastante para unirse con el cristianismo. El padre superó el paralelo 38 a cambio de su vida. De esa manera es que fue a Corea del Norte y aunque tuvo que regresar y recibió muchas persecuciones, trató de establecer la iglesia cristiana. Realizó muchas providencias para lograrlo. Sin embargo, la iglesia cristiana se opuso al padre. Es por eso que en esta ocasión el padre cambió de plan y trató de dar testimonio a las personas de segunda generación.
las personas de segunda generación son los hijos, o sea, significa que eran el fruto de los padres. El padre quería dar testimonio a las personas de segunda generación y al lograr que los de segunda generación fueran exitosos, entonces de esa manera eso significaría que los padres también han sido exitosos. Por eso, centrados en los miembros de segunda generación, el padre de todas maneras quería avanzar junto con los cristianos. Ese era el deseo del padre, seguramente. El padre quería poder salvar y restaurar a los miembros de primera generación. Esta es la providencia que empezó. Los miembros de segunda generación vinieron mucho, amaban mucho al padre. Todos iban a ver al padre sin ir al colegio. Aunque le decía que no vinieran, venían. Todos se habían conmovido por las palabras del padre. Sin embargo, dentro de todo esto, creo que ustedes también deben haber escuchado que la Universidad de Iwa y de Yonsei, estas son las mejores universidades de Corea. Estas universidades eran universidades que estaban recibiendo ayuda de los cristianos, eran universidades cristianas. Especialmente los de segunda generación de estas iglesias vinieron donde el padre. Las mujeres de la Universidad de Iwa se le llamaba Ide y a la Universidad de Yonsei se le llamaba Yonde. Las personas de Ide y Yonde venían demasiado a la Iglesia de Unificación, donde el padre. Es por eso que desde el punto de vista de sus universidades decían que nosotros estamos recibiendo ayuda de los cristianos. Entonces, como ellos están yendo a donde el padre, tal vez ya no nos van a dar esta ayuda, porque eran universidades cristianas. Se supone que los cristianos odiaban más a la iglesia del padre, ¿no? Entonces, si ellos iban allí, ellos estaban preocupados de que tal vez no iban a recibir ayuda de los cristianos. Entonces, ellos comenzaron a perseguir, a presionar a los estudiantes para que ya no se vayan donde el padre. Y el incidente más grande que ocurrió dentro de todo esto es el incidente de Ide Yonde. En el año 1955, en marzo, 5 personas de la Universidad de Ide y una persona de la Universidad de Yonde y un profesor de la universidad fueron echados. Los profesores de las universidades también iban donde el padre. Y después de eso, desde mayo hasta julio del año 1955, 14 y 2 personas, en total 16 personas, 16 estudiantes, fueron echados de la iglesia, de la universidad, disculpen. Es por eso que desde aquí es que comenzó una persecución terrible hacia la Iglesia de Unificación del cristianismo. Y comenzaron a hablar muy mal de la Iglesia de Unificación. En los periódicos, etcétera, todos los medios de comunicación comenzaron a decir que los estudiantes les habían lavado el cerebro y que los habían echado de la universidad. De esta manera comenzó la persecución hacia la Iglesia de Unificación, llegó a su punto máximo. Entonces vamos a leer esto. Centrados en la Universidad de Yonsei y de Iwa, en los años 1950 y pico, si hubiéramos esperado solamente 6 meses, esta tragedia no hubiera ocurrido. Sin embargo, ya que el cristianismo se vino en contra de nosotros, es que ese fue el resultado. Si es que en esos momentos el cristianismo se hubiera unido conmigo, entonces el cristianismo mundial se hubiera unificado. Ya, en menos de 7 años se hubiera podido unificar, sin lugar a dudas. Y en ese momento estábamos todavía a tiempo. Hasta el año 1955, empezando desde la primera provincia, ya habían pasado 10 años. Sin embargo, todavía era el momento. Había la manera para poder acabar con todo esto. Sin embargo, en ese momento ocurrió un incidente mediante el cual fueron echados los estudiantes y el maestro tuvo que entrar a prisión. Es por eso que ocurrió un gran problema en la providencia de Dios. Mediante este incidente de la Universidad de Iowa y de Yonsei, es que el señor Moon de la Iglesia de Unificación fue echado totalmente. Así como en la época de Jesús, los judíos fueron en contra de Jesús, ocurrió lo mismo en mi época. De esta manera es que el reverendo Moon fue echado como un hereje terrible. Fui echado al desierto
se perdió todo lo que el cielo había preparado durante 4000 años. Es por eso que yo tuve que reunir todo esto para poder subir nuevamente. En el año 1945 es que Corea fue liberada. Entonces desde allí es que empezó el curso oficial del padre. Entonces allí es que ocurrieron varias providencias para que se pudieran unir con el cristianismo, pero todo falló. Sin embargo, esta era la última oportunidad que tenía el cristianismo para sentarse en los miembros de segunda generación y unirse con el Padre. Sin embargo, pese a eso, el cristianismo se opuso totalmente al Padre y lo llamaron hereje, hasta el punto de meterlo en la cárcel. El Padre fue encarcelado en la cárcel de Sodemán. Entonces, cuando nosotros vemos este proceso, después de ser atrapado por la policía desde el 13 de julio, pues él fue confinado en la cárcel. Y vamos a leer estas palabras. Cada vez que ocurrían cosas difíciles, yo decía que hasta limpiar todo esto yo no puedo morir. Pensando de esa manera es que he seguido con mi curso. El maestro es un hombre que tiene muchos resentimientos. Si yo trato de hablar de todas estas cosas históricas, ustedes no saben que siempre se me traba la voz porque he tenido que pasar por muchas situaciones. Yo no quiero dejarle esa tradición a mis hijos. Yo voy a cargar con todo esto, con todos estos secretos en mi pecho. Nosotros se acuerdan que decimos acerca del Han de Dios, en japonés significa resentimiento. Sin embargo, el Han en verdad significa tristeza. ¿Por qué el padre tenía Han? Porque el padre amó hasta el final sin abandonar el cristianismo. Sin embargo, el cristianismo lo mandó nuevamente a la cárcel. Como vimos hace unos momentos, ocurrió la misma falla que ocurrió en la época de Jesús. Sin embargo, el padre dentro de todo esto, él decía que él no podía morir hasta poder limpiar todo esto. ¿Por qué? Porque el padre dice que no quería dejarle todos estos problemas a sus descendientes. Es por eso que el padre dijo que él quería cargar con todo para que las personas que vengan después de él no tuvieran que vivir en este mundo de persecuciones, en este mundo sin amor. El padre no quería que vayan por este camino. El padre dijo que quería cargar con todo para que los que vengan después solamente quería darles un mundo bueno. Es por eso que el padre no podía morir. De esa manera es que el padre vivió en la prisión. Sin embargo, el padre no había cometido ningún pecado, ¿verdad? Por eso el 29 de julio se realizó la primera, eh, el primer juicio y después el 4 de octubre otro juicio y pues lo liberaron porque él no había cometido ningún pecado. Esta es la foto en que podemos decir que el padre salió de la cárcel y todos los miembros de la iglesia lo estaban esperando. Después de esto, cuando nosotros vemos la fotografía del padre, en este día es que la primera esposa del padre, Che Song-il, fue donde el padre decirle que quería divorciarse de él. Entonces vamos a ver ese contenido. Cuando, cuando Seijin y la madre de Seijin vinieron donde mí, yo le pregunté, Seijin, y solamente le dije eso, no le dije nada más. Eso es lo que se ha quedado como un resentimiento muy grande dentro de la madre de Seijin. Los chicos debieron decirle a ella que entrara. Yo estaba tratando de vivir según el principio, es por eso que yo tuve que experimentar toda clase de situaciones trágicas. Ya que la iglesia cristiana se me opuso, es que la madre de Seijin también se me llegó a oponer. Si yo les hablo de las cosas que ocurrieron en esos momentos, eh, recibí una persecución histórica. Es por eso que yo estuve callado con la boca cerrada. Solamente había pasado un año después de que nos habíamos encontrado. Sin embargo, todo ocurre según el principio. Y ella hizo cualquier cosa. Dijo que yo debía ser asesinado. Y, y dijo toda clase de chismes acerca de mí. Además, ella dijo que
aunque sea cualquier providencia, yo te amo más que nadie. Y aunque tú no quieras trabajar, yo te voy a dar de comer. También a las señoras que habían entrado primero a la iglesia les decía que esas señoras me han robado a mi esposo. De esa manera les pegaba a las señoras, les hizo de todo a esas señoras. Cuando venían las mujeres chicos, las agarraba del pecho y les decía, ¿por qué han venido estas mujeres? Entonces, de esa manera, esas mujeres, por el contrario, le decían que era como una zorra, que y nosotras debemos proteger a tu esposo. La mamá de Sonjin, la señora Che Song-il, era una persona que persiguió al padre junto con toda su familia. El padre, antes de que naciera Sonjin, pues no se encontró con ellos y se fue a Corea del Norte. Y cuando él regresó, no pudo ir a verlos inmediatamente. Entonces, él, el padre, cuando lo vio por primera vez a Sonjin, dijo que este es Sonjin. ¿Por qué? Porque él hacía todo según el principio. Tenía que amar primero al lado de Caín. En lugar de amar a las personas cercanas a él tenía que amar a las personas lejanas a él. El padre tenía que hacer todo según la providencia, según el principio. Es por eso que el padre tenía que, el padre no podía ir a amar a su familia si es que los miembros no le decían que vaya a amar a su familia. De esta manera, la mamá de Son James se opuso al padre y el padre le dijo que dejara todo lo que está haciendo, que ni siquiera tenía que trabajar, que ella le iba a dar de comer y persiguió a las señoras que estaban ahí. Eh, Pueden ver que en esa foto las personas estaban reunidas y allí fue ella a pegarle a las otras señoras. Es por eso que las otras señoras no sabían qué hacer, se sorprendieron mucho. Dijeron que esta señora, ¿cómo es posible que esta señora haga todo esto? ¿No? Entonces, la lucha entre la primera madre y los miembros de la iglesia se empeoró cada vez más. Dentro de toda esta persecución de la familia del padre, es que volvieron a establecer la iglesia central en Chompadón. Esta es una foto última. Tal vez la iglesia no ha estado tan bonita, pero establecieron esta iglesia central. Las, y desde el mes de octubre es que comenzaron a realizar la providencia centrados en la central. Sin embargo, hasta ese momento continuaron las persecuciones durante muchos años. Es por eso que el padre le dijo que lo espere por unos cuantos años. El padre se lo dijo una y otra vez, sin embargo, ya no lo escuchó y lo persiguió demasiado. Es por eso que en el año 1957, el 18 de enero, ya la última determinación del cielo fue que fue el divorcio. Entonces vamos a leer acerca de esto. Yo vendí la iglesia e hice lo que sea. Ese es Satanás, realmente es Satanás. Yo recibí toda clase de vergüenzas. Yo nunca grité ni dije nada. Solamente fue perseguido. De esta manera es que llegó el momento. La voluntad del cielo iba a fallar. Todo iba a fallar. El cielo lo sabía, Satanás lo sabía, todos lo sabían. No solamente hacia su esposo. Es por eso que ella también lo hizo cosas feas hacia los chicos. Y como lo hizo es que el cielo ya no la podía dejar en paz. Y el cielo dijo que haga lo que hicieran, lo que ellos querían. Esa fue la orden del cielo. Es por eso que yo me divorcié. La culpa no la tiene la madre de Sejin, sino que toda la iglesia dijo que tenían que destruir a los herejes y que estaban avergonzados de mí. De esa manera es que me criticaron.
En conclusión, no solamente la madre de Seijin, sino que toda la familia de la primera madre es que persiguió al padre. Vendían las cosas de la iglesia, destruían las cosas de la iglesia y de esa manera continuaban las persecuciones terribles. El padre quería avanzar de todas maneras con la primera madre. Sin embargo, no lo pudo hacer. Como les hablé la vez pasada, la señora Che Song-gil estaba en la posición de Juan el Bautista femenino del cristianismo. Es por eso que el problema no solamente era de ella, sino que la iglesia cristiana en sí estaba oponiéndose demasiado hacia el padre. Y la iglesia que estaba detrás de ella, Yamrock, la iglesia Yamrock, que era una iglesia cristiana, criticó demasiado al padre y le decían que tenía que destruir al padre, destruir a la iglesia. Es por eso que si seguían así, la providencia no iba a poder avanzar. Es por eso que Dios dijo, ya, pues, o sea, hay que hacer lo que dice ella, ¿no? Y bueno, al final el padre terminó divorciándose. Entonces vamos a leer esto. Como padre no pude tratarlo bien. Antes de amar a mi propio hijo, tenía que amar primero a Caín. Dios, después de amar al segundo pueblo de Israel que buscó, ama a sus hijos e hijas. Para eso es que mandó a Jesucristo. Esa es la providencia de la restauración. La providencia avanza según los principios. Lo que me siento mal por Sonjin es que yo nunca pude educarlo. Yo nunca pude enseñarle qué era lo que decía al principio. No lo pude hacer ni una sola vez. Sonjin Nim estuvo viviendo con su mamá y parece que casi nunca se encontró con el padre cuando era pequeño. Sonjin tenía 7 años cuando su mamá se estuvo poniendo al padre. Sin embargo, él quería obedecer al padre, quería seguir al padre y se escapaba del lado de su madre. Y cuando su madre iba a fastidiar al padre, él iba a avisarle al padre antes de que ella llegara. Es por eso que el, si el padre le hubiera enseñado al principio, entonces él lo hubiera recibido inmediatamente, se hubiera conmovido inmediatamente. Sonjin. Sin embargo, el padre no pudo hacer eso. Él tuvo que amar primero al mundo Caín. Es por eso que él hubiera querido enseñarle primero a sus hijos el principio divino. Sin embargo, no lo pudo hacer. Y esa es la tristeza que el padre tiene dentro de su corazón. El hecho de no haberle podido enseñar qué es lo que dice el principio a su hijo. No lo pudo hacer ni una sola vez. De esta manera es que el padre tuvo que amar al mundo Caín, a las otras personas. Por eso, si los miembros de la iglesia le hubieran dicho al padre que querían enseñarle a los hijos al hijo del padre al principio, no hubiera habido problema. Sin embargo, el padre no podía amarlos primero. El padre primero tuvo que amar al mundo de Caín. De esta manera, el padre siempre vivió según el principio. De esta manera, después de haberse divorciado en el año 1957, 15 de agosto, este es el día en que Corea fue liberada de Japón. En este día el padre proclamó el principio, realizó la proclamación del principio y sacó un libro que se llama La interpretación del principio. Entonces vamos a ver esto. La primera persona que obedeció al maestro sin haberse encontrado con el maestro fue el presidente Liu Showan. Él vio el principio divino original y al leerlo decidió Liu Hyowan. Él era 6 años mayor que el maestro. Él leyó eso y decidió obedecer al maestro. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Él era 6 años mayor que el maestro. Es por eso que él estaba en la posición de Juan el Bautista ante el Padre. Él debió enseñar el principio divino en la posición de Juan el Bautista. El libro que escribió el presidente Ryu no es el libro del presidente Ryu.
Cuando el presidente Ryu escribió este libro, el maestro le dijo, escríbelo así, escríbelo así. Es por eso que ustedes desde ahora deben estudiar en detalle este libro. El presidente Ryu es el primer presidente de la Iglesia de Unificación. Esta persona era la única persona que solamente leyó el contenido del principio y sintió que era la verdad y siguió al Padre. Esta persona era una persona minusválida. Sin embargo, esta persona dijo que quería obedecer al Padre. Entonces, él escribió una interpretación del principio. Él era 6 años mayor que el Padre y Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. El número 6 es el número que viene antes del 7. El ser humano cayó al sexto día sin poder llegar al séptimo día. Es por eso que uno tiene que superar el número 6 para llegar a la perfección. Según el principio, el número 6 representa la superación de Satanás. Es por eso que tenía que ser restaurado el número 6. O sea, él estuvo en la posición de Juan el Bautista y la misión de Juan el Bautista era obedecer al Mesías, convertirse en su primer discípulo y estar en la línea del frente para dar testimonio. Esa era la misión que tenía. El reverendo Ryu pues dio conferencias del principio divino. Esta es una posición en la que guió a las personas. Entonces, a continuación, vamos a leer esto. El resultado es que ustedes han llegado a conocer el principio. La historia de 6.000 años ha sido una historia para perfeccionar la restauración individual. Y ya que se determinó la sustancia activa, es que yo les puedo enseñar eso a ustedes. Aunque ustedes tengan el Han para cambiar toda su vida y todas sus propiedades, ustedes tienen que ver absolutamente todas estas enseñanzas y tienen que vivir junto con ellas, tienen que morir junto con ellas, tienen que participar junto con ellas. Por lo tanto, en el camino de la fe, ustedes tienen que estar en una posición de mucha seriedad. Nosotros conocemos el principio, nosotros conocemos las palabras del Padre y eso no ha sido porque nosotros tengamos alguna condición de nuestra parte, sino que ese es el resultado de 6.000 años de la historia, de la providencia. Nosotros estamos recibiendo esas palabras en esa posición. Es por eso que, ¿cuánto es que nosotros estamos viendo absolutamente estas enseñanzas o simplemente las recibimos como algo lógico de recibirlo? Nosotros estamos viendo junto con las enseñanzas y estamos tratando de morir junto con las enseñanzas. Si nosotros lo hacemos, entonces vamos a poder participar. Es por eso que todos nosotros tenemos que avanzar con mucha seriedad en este camino de la palabra. Cuando el Padre nos habló acerca de este libro del principio divino, nos dijo eso. El presidente Ryu era una persona minusválida. Él no pudo vivir muchos años y falleció a una pronta edad. Creo que sus piernas estaban mal, creo que no podía caminar bien. Sin embargo, dentro de esa situación, él dio conferencias del principio durante 18 horas. Durante 18 horas estuvo hablando. Y cuando uno habla, gasta muchas energías. Es por eso que él comunicó la palabra a cambio de su propia vida. De esa manera es que él comunicó la palabra con mucha seriedad. Por eso creo que nosotros también debemos aprender eso del presidente anterior. De esta manera es que cuando apareció pues la interpretación del principio divino, bueno, creo que fue después, en el año 1957, el padre realizó una oración de 40 días de ayuno. El padre hizo ayuno y oró durante 40 días. ¿Y con qué propósito? Lo hizo con el propósito de comenzar la evangelización a nivel nacional. O sea, dentro del mismo Corea, no solamente quería el padre realizar una evangelización en esa área, sino también en todo Corea. Y por primera vez también mandó a misioneros al extranjero. Cuando nosotros vemos acerca de los misioneros de Japón, en el mes de junio del año 1958 es que fueron enviados por primera vez misioneros a Japón. Ustedes creo que deben acordarse acerca de que el padre mandó a Cheboncho. El día de hoy no voy a hablarles acerca de esto. El padre
llorando. Es como que votó a Chebonchon y le decía, vete, vete, ¿no? Lo mandó y él estaba llorando, pero le dijo que se vaya, aunque sea llorando. Por eso realmente el corazón del padre al hacer eso debió ser muy difícil. Luego en el mes de enero y de septiembre del año 1959 mandó a misioneros a Estados Unidos. Entonces vamos a leer esto. En esos momentos todas las naciones, todo el cristianismo, empezando por Corea, se me opuso. Por lo tanto, yo tuve que vivir en prisión en el año 1955 y hasta dentro de prisión yo seguí luchando. En el año 1957 hice un ayuno y realicé una ceremonia de proclamación oficial para establecer un fundamento a nivel nacional. O sea que comencé con el ataque. Comenzamos con la evangelización para expandirnos en todo el país. Entramos en una nueva etapa de la Iglesia Unificación. De esta manera, el padre estuvo luchando hasta dentro de la prisión por el bien del mundo, por el bien de Dios, por el bien de la humanidad. El padre estuvo luchando de esta manera y al final el padre pues invirtió con mucha devoción para establecer un fundamento y mandar a los misioneros al extranjero. Como creo que ustedes ya deben haber escuchado en el curso de Jesús, el Mesías en verdad no necesita hacer ayuno, porque el ayuno es algo que uno hace para separarnos de Satanás. O sea, el ayuno es como, es algo que uno hace para pensar más en Dios que uno mismo. Sin embargo, el Padre no, es un ser que no tiene pecado original, no tiene por qué ayunar, porque Satanás no está dentro de él. Él no tenía que hacer eso para separarse de Satanás. Sin embargo, el Padre oró durante 40 días, ayunó y mandó a personas para salvar al mundo. Es por eso que de esta manera el Padre se sacrificó totalmente e invirtió con devoción para para que llegue el principio divino del Padre a todo el mundo. Entonces el día de hoy vamos a terminar aquí y espero que van a compartir entonces sus reflexiones durante 20 minutos. Entonces, los voy a separar en grupos. Un momento, por favor, un momento.